Algunos jugadores de videojuegos sienten una gran atracción por las experiencias complejas y exigentes. Los títulos de From Software, primero encabezados por la saga Souls y ahora por Elden Ring, seguramente sean los nombres más representativos de este tipo de juegos. Sin embargo, últimamente se habla mucho de Fear and Hunger, un indie al que le dedicaré un vídeo en algún momento, que también ofrece una experiencia dura, desafiante y algunos dirían que injusta. El género roguelike, en concreto, suele presentar su dificultad como uno de sus mayores atractivos. Estos juegos se basan en partidas cortas en las que los enemigos, los objetos y los mapas se aleatorizan para ofrecer una aventura diferente cada vez que los jugamos. Al morir, lo normal es perder todo el progreso, pero casi siempre ganamos algún recurso, como monedas con las que comprar mejoras para nuestro personaje o armas y armaduras más poderosas que hacen más fáciles las partidas siguientes. El rey del roguelike, a mi parecer, es The Binding of Isaac Rebirth, que también es conocido por su temática oscura y su estética relativamente repugnante. Este juego ofrece un número enorme de combinaciones de objetos que interactúan entre ellos para formar mecánicas únicas. También dispone de docenas de jefes finales diferentes, así que ninguna partida será similar a la anterior. Lo malo de este juego es que es muy difícil, sobre todo si tenemos la mala suerte de no conseguir ningún objeto bueno al inicio de la partida. Esto hace que solo los mejores jugadores, o los más afortunados, puedan llegar a lo más profundo de su contenido. A pesar de todo, The Binding of Isaac Rebirth es placentero de jugar. Los controles son más o menos sencillos, las partidas buenas son muy satisfactorias y con el tiempo aprendes a evitar las trampas que ponen en tu camino e incluso aprovecharte de ellas. Pero ¿qué pensarías si te dijera que hay un juego que es conceptualmente similar a The Binding of Isaac Rebirth, pero que te odia y no quiere que lo disfrutes lo más mínimo? Te presento a Golden Light, el juego más hostil que he jugado nunca. Según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra hostil significa contrario o enemigo y es un antónimo de amigable. Pues bien, la hostilidad de Golden Light comienza en el menú. En vez de una flecha, el indicador de nuestro cursor es la cabeza de una mujer, y de fondo aparece un vídeo en el que una especie de jaula desciende a los infiernos. Y en los ajustes, los textos sobresalen de las cajas en las que están insertados y se solapan, bastante torcidos, con los otros textos. Al iniciar una nueva partida, se nos ofrecen 3 dificultades. Jardín de carne, que es la recomendada para nuevos jugadores, Guerra de la carne, que es el modo difícil, y Zona de carne, que el propio juego describe como la verdadera experiencia de terror roguelike. Como yo había escuchado que el juego era efectivamente un roguelike, elegí la dificultad más alta. Y ya os adelanto que esto, por lo que sea, no fue buena idea. Cuando Golden Light comienza, podríamos decir que intenta engañarnos. No nos topamos con un paisaje infernal, sino con la visión de una mujer, que parece ser nuestra pareja, descansando sobre el césped. En un bonito gesto romántico, recogemos una rosa que hay cerca de ella y se la entregamos. O se la entregaríamos si el infierno no reclamara su alma antes de que podamos hacerlo. Nos lanzamos hacia el abismo que se la ha llevado y caemos en lo que parece una sucia habitación de hotel. Entonces, el juego nos teletransporta a un pasillo en el que nuestra novia, o lo que queda de ella, dice cosas muy desagradables. Para salir de aquí, tenemos que adivinar que el muro de carne que hay tras ella puede ser atravesado, porque el juego no te lo dice en ningún momento. Avanzamos un poco y nos encontramos con una nota que dice: escribo esto con los 2 dedos que me quedan. Para quien lea esto, las armas no ayudarán, solo huye. Este consejo es igual de útil que de difícil de aplicar, pero lo tendremos en cuenta para luego. Más adelante encontramos el mapa, que es horriblemente feo y tapa la mitad de la pantalla, algo que no nos beneficia en absoluto. Y entonces, el juego nos dice que nos golpeemos a nosotros mismos, una mecánica que también tiene utilidad, pero de la que hablaremos más adelante. Si has llegado hasta aquí, seguramente te estés preguntando en qué consiste Golden Light. Pues a pesar de lo que dice el título de este vídeo, este juego no es muy complejo. Lo único que tenemos que hacer es encontrar un número determinado de llaves que hay esparcidas en cada nivel y usarlas para abrir las cerraduras de un ascensor para descender al siguiente. El problema está en que conseguir esas llaves es bastante complicado. Cada nivel está repleto de enemigos de varias formas y tamaños que no dudan en interponerse en nuestro camino. Algunos de ellos se ven a simple vista y es fácil evitarlos, como estas piernas. Otros, en cambio, son más sigilosos y se esconden hasta que tienen oportunidad de atacarte, como este monstruo que parece sacado de Prop Hunt, o este otro que parece un cerebro inofensivo hasta que te acercas lo suficiente. Para defendernos de estos monstruos, el juego nos proporciona armas de fuego, como pistolas y escopetas, y cuerpo a cuerpo, como hachas, cuchillos y tijeras. Para curarnos, tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de objetos con efectos diferentes que podemos comernos. Incluso, si no tenemos otra opción, podemos comernos nuestras armas. Y para hacer más interesante nuestra experiencia, Golden Light también nos ofrece unas mejoras llamadas recuerdos, que nos otorgan habilidades como este láser que podemos usar sin ninguna limitación. Pero, como supongo que ya has supuesto, aquí hay gato encerrado. Vamos punto por punto.
Las armas pueden parecernos útiles, pero el juego tiene un medidor de ira que sube cada vez que matas a uno de los monstruos. Esta ira hace que haya un mayor número de monstruos y que aparezcan monstruos que son más agresivos y difíciles de matar. Por lo tanto, si te deshaces de un monstruo matándolo, lo único que conseguirás es que aparezcan más en el futuro. La mejor forma de reducir este medidor de ira es golpearnos a nosotros mismos, lo que nos quita vida. Y dentro de un momento hablaremos de por qué esto no es una buena idea. Si en vez de usar la violencia optamos por el sigilo, tampoco conseguimos nada, porque cuanto más tiempo pasemos en un nivel, más monstruos rondarán por sus pasillos. Y en cuanto nos hagamos con las llaves necesarias para bajar al siguiente nivel, todos los monstruos entrarán en un estado de frenesí y vendrán como locos a por nosotros. Tener poca vida en Golden Light no hace ninguna gracia. Los mapas están repletos de trampas que se activan cuando las pisamos, también de nubes de veneno, habitaciones en llamas y enemigos que toman la forma de puertas y nos sorprenden cuando menos lo esperamos. Por eso, tener poca vida es prácticamente una sentencia de muerte. Lo bueno es que podemos curarnos con los objetos consumibles que hay por el mapa, pero ¿a qué precio? Los objetos consumibles tienen tanto efectos positivos como negativos. Por ejemplo, esta cabeza de pescado que me comí al principio del juego explotó y me quitó casi toda la vida. Lo lógico sería evitar estos objetos la próxima vez que los veamos, o usarlos contra los monstruos. El problema es que el efecto de los objetos cambia cada vez que morimos, así que nunca podemos estar seguros de qué van a hacer cuando los usemos. Hubo un momento, en una de mis partidas, en el que me quedaba poca vida. Como me daba miedo que me mataran, decidí comerme un objeto que aún no había probado. Esta inesperada consecuencia se puede evitar lanzando los objetos contra los enemigos antes de comerlos, pero tampoco es buena idea del todo, porque uno de los posibles efectos es atraer a todos los monstruos del nivel. Para ser honestos, en el juego hay notas que te dicen qué hacen los objetos de cada partida, pero pararte a leer mientras eres rodeado por varios monstruos que te quieren ver muerto no parece una decisión muy razonable. Otra mecánica muy importante son los recuerdos, que aparecen en forma de fotos instantáneas por los niveles. Cuando los activamos, se nos presentan dos opciones, de las cuales estamos obligados a elegir una. No sabría calcular un porcentaje exacto, pero diría que más de la mitad de posibles opciones tiene una parte negativa que puede arruinarnos la partida. Y el contraste es bastante gracioso. Hay ventajas normales que nos dan más daño con distintos tipos de armas, y otras no tan normales que hacen que las puertas exploten cuando las abrimos, que nos vuelven ciegos de un ojo y que nos suben y bajan el campo de visión aleatoriamente. Una de estas ventajas hace que tu nariz se convierta en un arma que hace daño a todo lo que se te acerca de frente. Pero tu nariz no discrimina entre amigo y enemigo y también daña a tus mascotas. La hostilidad de este juego llega hasta el apartado estético. Muchas veces, los efectos visuales de los objetos, las salas y los enemigos te impiden ver bien lo que ocurre a tu alrededor. En esta secuencia, por ejemplo, es imposible saber quién me está pegando, dónde están las llaves que necesito o cómo escapar, aunque esto último también es culpa de mi nulo sentido de la orientación. Por si esto fuera poco, Golden Light a veces da miedo. Los mímicos me asustaron en varias ocasiones y me encontré con otros enemigos que realmente me pusieron en tensión, como este ser con muchos ojos que irónicamente parecía ciego. Después de morir en innumerables ocasiones, decidí ser humilde y empezar una partida en la dificultad recomendada para los principiantes como yo. Al principio pensé que esto convertía el juego en una experiencia trivial, porque los enemigos me hacían muchísimo menos daño, pero me equivocaba. Pronto me di cuenta de que si no jugaba con cabeza, tardaba poco en pagarlo con mi vida. Finalmente, logré avanzar lo suficiente en el juego como para conseguir una pieza clave en la historia y desbloquear una zona nueva. El hecho de no empezar de cero cada vez que moría, como ocurría en la dificultad más alta, ayudó bastante. En esta nueva zona, vi a lo lejos un hombre seta que escarbaba en el suelo y me acerqué para ver si podía interactuar con él, pero lo que hizo fue intentar matarme. Los niveles a los que pude acceder a continuación los definiría como caóticos. Vi enemigos muy raros, agujeros en las paredes que me daban armas y zonas con más nubes de veneno. Después, todo empezó a irse un poco de las manos. Me encontré una banda de monstruos tocando en una especie de bar con fotos de gatos sobre las mesas de los clientes, y a los pocos instantes tuve que meterme en una zona en llamas en la que morí quemado sin poder coger las llaves que me faltaban, y en este momento decidí rendirme. Golden Light es una experiencia única. Aunque lo considero el juego con la jugabilidad más hostil que he visto nunca, creo que merece la pena probarlo. Al fin y al cabo, la vida real no es justa, así que un roguelike de terror tampoco está obligado a serlo. Yo veo este juego como una especie de versión masoquista de Outer Wilds, en la que con cada intento obtienes información que te sirve para llegar más lejos en el siguiente. Si juegas con tranquilidad, aprovechando todos los recursos que puedes encontrar tanto en la superficie como en el mundo subterráneo, la experiencia se hace más llevadera.
Además, la extrema dificultad de Golden Light hace que cuando las cosas te salen bien, te sientas muy satisfecho. Ahora, de la historia no esperes mucho. Después de todo el tiempo que jugué, sigo sin entender qué se supone que estoy haciendo. Te agradezco haber llegado hasta aquí y aprovecho para dar las gracias también a todo el mundo que se ha suscrito a mi canal en los últimos 7 días, digamos. Hemos pasado de ser 1200 o algo así a ser 2700 en el momento en el que estoy locutando esto, y me alegro de que el canal esté creciendo y de que haya más gente por aquí. Aprovecho para decir también que en la descripción hay muchos enlaces interesantes, tanto a mis redes sociales como al enlace que puedes utilizar para unirte al canal y convertirte en miembro, que es una especie de suscripción de Twitch que te da acceso a muchas cosas, a muchas ventajas. Entre ellas, una muy importante, para mí al menos, que es el acceso al Discord del canal, que es exclusivo para miembros. Y nada, espero que dentro de poco haya mucha gente dentro, porque de momento somos 2 personas, creo, y hay espacio para mucha más gente. Hasta la próxima.